Otra vez, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros en nuestro estudio de los Evangelios. Estamos comparando los Evangelios sinópticos, pensando en algunos aspectos distintos, pero también algunos aspectos específicos de cada Evangelio sinóptico. Evangelio sinóptico significa tener más o menos la misma vista, el mismo punto de vista. En este video pensamos al Evangelio de Marcos. Otra vez estamos pensando en la estructura de los Evangelios, del Evangelio de Marcos, teología, contextos. Cada libro del Nuevo Testamento tiene un contexto o varios contextos. Tenemos un contexto histórico, tenemos un contexto bíblico, es decir, dentro del libro, también dentro del pasaje, dentro del párrafo. Hay un contexto gramático, es decir, con vocabulario y también la construcción del libro, pensando en la gramática. Y también tenemos un contexto teológico, tenemos un contexto de pensar en la cultura del primer siglo, del escritor, de la fecha, de los destinatarios, todas esas cosas. Y por eso estamos pensando en contextos, plural, tratando de entender varias características del libro para poner más en claro el mensaje. Siempre tenemos un enfoque en el mensaje del texto, el mensaje del libro. Otro comentario breve. Estoy grabando en este proyecto, estoy grabando más o menos videos de 20 minutos. Hay dos posibilidades. Estoy pensando en el uso de estos videos en varias iglesias a través de América Latina. Sería posible entonces mostrar un video 20 minutos más o menos y después pasar tiempo en una clase con más conversaciones, más enseñanzas para repasar el video, llamar la atención a algunas de las características más importantes, leer más del texto, etc. Otra posibilidad sería el uso de los videos, usando dos videos en una clase de una hora más o menos, o de 50 minutos, 45 minutos, sería posible mostrar dos videos. Ustedes pueden entonces escoger la opción mejor dentro de su propio contexto, pero me gusta la oportunidad de compartir en estos videos más o menos de 20 minutos. Pensando en el contexto histórico y también algunos aspectos del contexto del libro, es decir, de varios temas del libro, debemos notar otra vez, en el caso del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, tenemos el autor, Juan Marcos, no era apóstol. Tenemos otras descripciones de Juan Marcos, también especialmente en el libro de Hechos. Tenemos en el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé, y parece en base del texto de Hechos capítulo 15 que había una relación familiar entre Bernabé y Juan Marcos, como sobrino o posiblemente como primo. Pero es del autor, Juan Marcos, la fecha, temprano. Hay un acuerdo general, más o menos después de Cristo, 50 años, el año 50 o en los 50. Un libro escrito a los romanos o a los gentiles, pero hay un enfoque en varios aspectos del gobierno. También podemos notar en Marcos 1:1 el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y por eso no cabe duda, podemos poner en claro
en la mente del autor tenemos un evangelio, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es interesante porque pensando en varios detalles del niñez o del nacimiento de Jesús, no tenemos cosas así. Pensando, por ejemplo, mirando al texto de Marcos, capítulo 1, tenemos un prólogo de más o menos 15 versos. Tenemos una citación del Antiguo Testamento, pensando en el papel de Juan el Bautista, una citación del profeta Isaías, y después tenemos, comenzando en 1:9, el bautismo de Jesús. Tenemos comenzando en 1:12, tentación de Jesús, y después el comienzo del ministerio de Jesús, sus seguidores y otros detalles así. Es interesante notar también en el texto de 1:14 y 15, después que Juan fue salado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio. Tenemos la palabra repetida, predicando el evangelio del reino de Dios. Tenemos una descripción específica, es el evangelio del reino de Dios. Y pensando en el reino de Dios y el reinado de los romanos con reyes, podemos notar otra referencia a los romanos y una comparación del reino de Dios y el gobierno del imperio romano. 1:15 decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Tenemos otra vez la repetición de la palabra evangelio, pero me llama la atención otro concepto dentro de 1:15, porque pensando en la mayoría de los textos bíblicos, el orden normal sería creer y arrepentirse, pero en el contexto de Marcos 1:15 dice arrepentirse y creer. Y siempre debemos hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Cómo podemos explicar el cambio del orden normal? Porque tenemos una expectativa y en este caso tenemos algo al contrario. Y solamente yo quería mencionar esta cosa porque muchas veces es posible leer el texto sin hacer las preguntas normales y sin notar tales cambios en el texto. En el contexto de nuestro estudio vamos a estudiar otra vez el texto de 1:15. Solamente estamos pensando en varios temas en cuanto al evangelio de Jesucristo, evangelio del reino, evangelio de arrepentimiento y de fe. Pensando en la fe, hay otra tensión entre la fe y el miedo. Mira al texto, por ejemplo, de 4:35 en adelante. No es necesario leer el texto entero, pero tenemos los seguidores de Cristo, es decir, los 12. Ellos estaban en el mar con la tempestad, obviamente, personas de fe, y tenemos las preguntas de Jesús, capítulo 4, versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Otra vez, capítulo 5, tenemos la mujer con flujo de sangre y podemos notar en 5:27,
cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Obviamente tenemos fe, pero a continuación dice el texto, versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Otra vez tenemos una mezcla. En el caso de los discípulos tenemos una mezcla de la fe y el temor, la fe y el miedo en el mismo corazón. Y debemos notar lecciones así, porque todavía el día de hoy, en el caso de nosotros cristianos, a veces somos personas de fe, pero también experimentamos a la vez el miedo. Y tenemos la mezcla y siempre estamos queriendo edificar más fe, desarrollar más fe, pero siempre pensando en el mundo alrededor de nosotros. Tenemos problemas con también el miedo. Y otros ejemplos de este tema, la fe y el miedo, pensando en el encuentro de Jesús después de la transfiguración, capítulo 9 de Marcos, el padre del muchacho endemoniado. Podemos leer 9, comenzando en 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree en todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame mi incredulidad. Y tenemos entonces la fe y la falta de fe. Tenemos dudas, pero también tenemos fe. Creo, ayúdame mi incredulidad. Y a continuación, en capítulo 9, dice el texto, en el contexto del segundo anuncio de la muerte de Jesucristo, en 9:30, saliendo de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiera, pues enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y lo matará, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos, los discípulos, personas de fe, esto sería entonces normal, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Como en el caso de Mateo, debemos notar también el uso del Hijo de Dios y también Hijo del Hombre. Pensando en Marcos, en comparación a la estructura general de los evangelios sinópticos, podemos notar, tenemos historias de identidad, en el caso de Marcos, 4 capítulos, en el caso de Lucas, 4 capítulos, pero en el caso de Marcos hemos notado, capítulo 1, 15 versos más o menos, historias de la identidad. Y comenzando entonces en capítulo 1:14 o posiblemente 1:16, podemos notar varias historias, enseñanzas de Jesucristo, varias experiencias dentro del contexto del ministerio de Jesucristo, pero siempre en el caso de los evangelios sinópticos estamos buscando la historia de la alimentación de los 5,000, porque en esta narrativa tenemos que digamos la cima del ministerio de Jesucristo, porque antes de la alimentación del 5,000 tenemos multitudes, tenemos seguidores, tenemos un buen número de personas, discúlpame,
Pero después de la alimentación de los 5,000 tenemos menos y menos seguidores, tenemos el rechazo de Jesús por muchos de los líderes de los judíos, discúlpeme otra vez. Y por eso podemos identificar en la alimentación de los 5,000 una narrativa bien importante. Pensando otra vez en la estructura en general de los evangelios sinópticos y comparando el libro de Marcos, debemos notar en Marcos capítulo 8 la confesión de Pedro. Tenemos Pedro, tú eres el Cristo. Tenemos más detalles en el caso de Mateo, capítulo 16. También tenemos más detalles en el caso del libro de Lucas, pero podemos notar más o menos la estructura así. A continuación, Marcos 8, 9, 10. Tenemos 3 anuncios de la muerte de Jesucristo. Tenemos en 9 también la transfiguración de Jesús. Estos son iguales, paralelos en todos de los evangelios sinópticos. Otra parte del ministerio o el fin del ministerio de Jesucristo, tenemos la entrada triunfal en Jerusalén. Es en el caso de Marcos capítulo 11. Y tenemos detalles de la semana final, 12, 13, 14, 15 y finalmente capítulo 16 tenemos la gran comisión después de la resurrección. Hay un problema en algunos de los manuscritos. Me gustaría explicar brevemente ese detalle del estudio de Marcos. Y en otro video podemos entonces estudiar más cuidadosamente otros detalles del libro. Pero hay en algunos de los manuscritos griegos una dificultad o una pregunta, porque algunos manuscritos griegos concluyen el Evangelio en 16:8. Ellos salían huyendo del sepulcro porque les había entrado temblor y espanto y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Es interesante esta conclusión, este verso, la posibilidad, porque tenemos en Marcos el tema del miedo. ¿Cómo debemos entonces manejar esta dificultad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a 16, 9 a 20? En mi caso, mi práctica es usar el texto, porque tenemos un texto aceptado por muchos en los primeros años después de Cristo, pero también es bueno notar el problema con los manuscritos griegos. Podemos decir todas las cosas necesarias, las enseñanzas, tenemos todo en otras partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el caso de la Gran Comisión, tenemos la Gran Comisión de Lucas, tenemos la Gran Comisión de Mateo, pero es importante notar este aspecto del libro. Ok, es suficiente. Llega el tiempo de terminar el video. Muchas gracias por compartir el estudio con nosotros. En otro video vamos a estudiar también el libro de Marcos y Dios bendiga.